Arrodillado frente a la tumba de su madre, el joven indigente de 20 años limpiaba, como de costumbre, el óxido del cerco oscurecido. De repente, el sordo silencio del cementerio fue rasgado por el llanto desgarrador de una mujer que resonó justo a sus espaldas. El vagabundo se dio la vuelta irritado, no se quedó congelado, sin dar crédito a sus propios ojos. Queridos amigos del canal Historias del Destino, antes de continuar, escriban desde donde nos miran. Que disfruten la historia. La memoria solía jugarle bromas crueles a Mateo, arrojándole fragmentos del pasado en los momentos más inesperados. Atesoraba con recelo la sensación de aquellas manos de mujer, ásperas y con olor a pan dulce de vainilla, y la textura rugosa del osito de madera que colgaba de un cordón desteñido bajo su chamarra raída. Estas migajas de calor ajeno eran su única ancla, lo único que le impedía hundirse por completo en las aguas turbias de su existencia callejera. Pero con cada nuevo invierno, calentarse con esos recuerdos se volvía cada vez más difícil. El cepillo de alambre se clavaba con un chirrido repulsivo en el óxido descascarado de la vieja reja. Mateo apretaba el mango con fuerza, desprendiendo hojuelas cobrizas que caían como un polvo espeso sobre sus pantalones de mezclilla desgastados, que hace mucho habían perdido su color original. El Panteón de San Lucas respiraba la frescura temprana del otoño, con ese olor inconfundible a tierra húmeda y cempasúchil marchito. Para el vagabundo de 20 años, este lugar se había convertido, desde hacía mucho tiempo, en el refugio más seguro dentro de una ciudad inmensa y apática. Aquí no había que pelear a golpes por un rincón junto a las coladeras de vapor, ni esconderse de las patrullas, ni soportar las miradas de asco de los transeúntes acomodados. Los muertos no hacían preguntas. Les daba exactamente igual cuántos días llevaba sin probar un bocado caliente. El crujido de la grava hizo que el muchacho interrumpiera su labor. Por el sendero estrecho, sorteando con pesadez las losas de granito y las cruces ladeadas, caminaba don Esteban, el eterno velador del lugar. En sus dedos nudosos, el anciano apretaba un pequeño bote de plástico y una brocha plana con las cerdas apelmazadas. «Ten, Mateo», carraspeó el velador tendiéndole el bote. «Es negra, acrílica. Los parientes del lote 6 anduvieron retocando su reja ayer. Me dejaron a sobras. Lástima tirarla. Y a ti te va a quedar a la medida para la cruz de tu madrecita». Mateo asintió en silencio, aceptando el humilde obsequio. Una sombra de gratitud, débil y apenas perceptible, asomó a sus labios resecos por el viento. No sabía decir palabras bonitas. La calle le había arrebatado rápido cualquier exceso de sentimentalismo. «Gracias, don Esteban. Ahí nos arreglamos». El anciano hizo un ademán con la mano mientras sacaba una cajita arrugada de cigarros baratos del bolsillo sin fondo de su chaleco. Raspó un cerillo. La diminuta llama arrancó por un segundo de la penumbra las arrugas profundas en el rostro del velador. Un humo de tabaco denso y acre flotó en el aire frío. «¿Qué nos vamos a arreglar, muchacho? Si la semana pasada me tumbaste ese tronco seco en un par de horas. Ya me pagaste el mes por adelantado. Ándale, pinta, antes de que se suelte el aguacero. El cielo ya se está poniendo de plomo. Hasta se siente el bochorno. Segurito se nos viene la tormenta». Don Esteban se quedó un rato más, observando pensativo la espalda encorvada del muchacho. Soltó un suspiro pesado y emprendió el regreso hacia su caseta de madera, apoyándose en su bastón nudoso. Mateo usó la hoja de una navaja suiza que se había encontrado para botar la dura tapa de plástico. Un olor químico y penetrante le golpeó la nariz, opacando por un instante los aromas naturales de la hojarasca podrida y el musgo húmedo. El joven hundió la brocha en el líquido espeso y alquitranado, y trazó la primera línea oscura y brillante sobre el metal limpio. El color negro se extendía uniforme, ocultando debajo las huellas del tiempo implacable. Cómo deseaba, con ese mismo trazo de brocha, pintar de negro los últimos 8 años de su vida. Desde aquel día en que mamá Carmen simplemente no despertó. Él tenía apenas 12 años. Lo que siguió fueron las bardas altas del reformatorio, una fuga desesperada en un tren de carga, el hambre constante royéndole las entrañas y el viento helado de los callejones. Carmen lo amaba con una devoción enfermiza y frenética. Trabajaba en 2 lugares, lavaba ropa ajena, trapeaba escaleras, pero siempre le llevaba algún dulce o un pan recién horneado. Le daba su último pedazo de tortilla, cosiendo a escondidas por las noches su única chamarra. Por esa memoria luminosa, él regresaba a este lugar cada año, cruzando medio país de aventón y en camiones de segunda. Mateo se movió hacia la puertecita y se puso en cuclillas para pintar con cuidado los barrotes inferiores, que eran los más oxidados. A su alrededor reinaba un silencio denso, casi metálico, roto únicamente por el graznido esporádico de los cuervos en las copas de los viejos álamos.
Y de pronto, ese silencio fue desgarrado por un sonido completamente fuera de lugar en el reino del descanso eterno. Alguien lloraba. No eran esos sollozos teatrales, contenidos, que suelen acompañar a los entierros recientes. Era un sonido sordo, desgarrador, casi animal. Así llora un ser humano cuyo dolor se ha ido acumulando durante décadas, que le ha corroído el alma por dentro y que ahora brota a la fuerza a través de unos labios apretados. Mateo se quedó inmóvil, sin llegar a tocar el metal con la brocha. El sonido venía de muy cerca, justo detrás de su espalda. Se enderezó lentamente, sintiendo cómo le crujían las articulaciones entumecidas, y se dio la vuelta. A 2 pasos de la reja recién pintada había una mujer. A simple vista se le podían calcular poco más de 40 años. No tenía absolutamente nada que ver con el mundo sucio y callejero al que Mateo estaba acostumbrado. Su riguroso abrigo de casimir azul profundo le sentaba de manera impecable, la espalda perfectamente recta. Así mantienen la postura las personas acostumbradas a recibir las tormentas de la vida con la cabeza en alto. Entre su espeso cabello oscuro brillaban nobles hilos de plata, pero su rostro estaba deformado por un tormento tan genuino que el muchacho instintivamente dio un paso atrás, pisando el bote de pintura. Se equivocó de lote, pronunció Mateo con voz ronca, rompiendo la incómoda pausa. Su voz, tras un largo silencio, sonaba áspera, como papel lija. Las tumbas nuevas están más allá, pasando la calzada de los fresnos. La mujer se estremeció, como si despertara de un sueño pesado y denso. Sacó apresuradamente de su bolsillo un fino pañuelo de batista y se secó las mejillas húmedas. No, su voz temblaba, pero en ella se percibía asombrosamente un núcleo de acero. No me equivoqué. Vine exactamente aquí, a verla a ella. Mateo frunció el ceño, desconcertado, alternando su mirada recelosa entre la desconocida y la modesta placa de hierro con el nombre de Carmen. ¿Usted la conocía? La mujer esbozó una sonrisa amarga. En aquella breve expresión no había ni una gota de alegría, solo una melancolía vieja y venenosa. Que sí la conocía, repitió la desconocida como un eco, estrujando el pañuelo en sus manos con nerviosismo. Esta mujer destruyó mi vida. La quemó hasta las cenizas, no dejó más que polvo. Mateo sintió cómo una rabia sorda y pesada empezaba a hervir a borbotones en su interior. Estaba acostumbrado a defender lo suyo a golpes, y la memoria de Carmen era la única mancha limpia en su biografía torcida, su santuario personal. El joven arrojó la brocha con fuerza dentro del bote. Gotas negras salpicaron en abanico sobre el asfalto gris. «Escuche, señora», siseó entre dientes, avanzando amenazadoramente hacia la intrusa. «No sé qué se haya inventado en sus fantasías de rica, pero mi madre era una santa. Ella me daba su último bocado, así que hágase un favor y lárguese de aquí con sus reclamos. A los muertos no les sirven de nada sus escándalos». La mujer retrocedió medio paso, como si hubiera recibido un fuerte empujón físico. Su mirada, que hasta entonces vagaba desenfocada por los laberintos del pasado, se clavó de golpe en el rostro enfurecido de Mateo. Observó sus pómulos afilados, la línea terca y dura de sus labios, el ceño profundamente fruncido, y esa forma particular, un tanto altiva, de cuadrar los hombros que era imposible de ocultar incluso bajo esa chamarra vieja y holgada. El aire a su alrededor pareció espesarse, volviéndose insoportablemente pesado, dificultando tragar saliva. Un trueno potente rompió el silencio del cielo, anunciando el inicio de la tormenta inminente. Una ráfaga brusca de viento les arrojó polvo y hojas secas directo a los pies. «Tu madre», susurró la mujer, apenas audible. El pañuelo de batista se escurrió de sus dedos debilitados y cayó sobre la tierra sucia como un pájaro blanco herido. «Sí, mi madre», soltó Mateo con un desafío insolente, apretando los puños. «Carmen, ¿qué es lo que quiere de ella?» Ana miraba al muchacho, y el mundo a su alrededor perdía aceleradamente sus contornos habituales. Ante sus ojos, dilatados por el terror y la incredulidad, no estaba un vagabundo callejero manchado de pintura. Ante ella estaba Víctor Castañeda, el mismo Víctor de 1994, cuando aún sabía sonreír de manera franca y abierta, cuando le juraba amor eterno en susurros, a escondidas de su estricta madre bajo el techo de aquella lujosa mansión. Los mismos ojos oscuros y profundos, el mismo perfil, las mismas microexpresiones familiares inconfundibles. El tiempo colapsó con un crujido ensordecedor. 20 largos años desaparecieron.
se disolvieron como la niebla matutina sobre el río. Dios misericordioso. Los labios de Ana perdieron el color de golpe. Extendió la mano con inseguridad, como intentando tocar un espejismo imposible. Sus dedos delgados temblaban levemente. ¿Cuántos años te busqué, mijo? Mateo tensó todo su cuerpo, preparándose para empujar bruscamente a la desconocida loca, pero no alcanzó a hacer ni un solo movimiento. Los ojos de Ana se pusieron en blanco. Exhaló un suspiro apagado. Sus rodillas cedieron, y la mujer se desplomó sin hacer ruido sobre la tierra húmeda, directo sobre la alfombra de hojas otoñales esparcidas. Las primeras gotas gruesas de lluvia golpearon con un chasquido sordo sobre las hojas anchas de una mala hierba polvorienta junto a la reja. Mateo se quedó inmóvil por unos segundos, mirando a la mujer tirada a sus pies. En su pecho latía una extraña sensación rasposa. No era miedo, sino un desconcierto profundo, abrumador. La palabra mijo, pronunciada con aquel susurro desgarrado y desesperado, se había quedado colgada en el aire espeso y se negaba a desaparecer. El muchacho sacudió la cabeza, espantando la alucinación, y rápidamente se dejó caer de rodillas. La fina tela del abrigo costoso ya empezaba a oscurecerse por la humedad. Mateo le tocó la muñeca con torpeza. El pulso latía deprisa, como un pájaro atrapado en una trampa. ¡Don Esteban! La voz del vagabundo se quebró en un grito ronco que resonó sobre las silenciosas losas de granito. ¡Don Esteban, venga! ¡La señora se puso mal! El velador, que no había alcanzado a irse muy lejos, se dio la vuelta, arrojó a un lado su cigarro a medio terminar y regresó cojeando a toda prisa, apoyándose en su bastón de madera. Al ver a la visitante desparramada en el suelo, el anciano soltó un quejido seco. ¡Santo Dios! ¿Será un infarto? Agárrala de las axilas, Mateo. Yo la tomo de los pies. Llevémosla a lo calientito, antes de que se suelte el diluvio. Entre los dos levantaron a Ana con cuidado. Resultó ser inesperadamente ligera, casi ingrávida. La puerta de tablas de la caseta se cerró de un golpe sordo a sus espaldas, justo en el instante en que el cielo se rompió por completo en una cortina de agua ininterrumpida. Dentro del diminuto cuarto olía a tabaco fuerte, a hierbabuena seca y a cera derretida. Mateo depositó a la mujer suavemente sobre el catre hundido, cubierto con una colcha de retazos vieja pero limpia. Don Esteban hizo ruido afanosamente con unos jarros de peltre junto al lavamanos. «Ten, échale agüita en la cara». El anciano le tendió a Mateo una toalla de algodón húmeda. Quiera Dios que nomás sea un desmayo por el bochorno. Este lugar es pesado, el ambiente aplasta, muchos no aguantan. Mateo hizo un bollo con la tela áspera y la pasó con cuidado por la frente pálida de la desconocida. El agua se asentó en sus sienes como cuentas brillantes. El joven dio un paso atrás, recargando la espalda contra el cálido ladrillo de la estufa de leña. Cruzó los brazos sobre el pecho, levantando un muro ciego e invisible entre él y aquella extraña visitante de un mundo ajeno e inalcanzable. Ana exhaló profundamente. Sus pestañas temblaron y abrió los ojos despacio. Durante unos segundos, la mujer observó el techo ahumado sin comprender, escuchando el repiqueteo de la lluvia sobre el techo de lámina. Luego, su mirada vagó por la habitación y se detuvo en la figura tensa de Mateo. Intentó sentarse de golpe, pero la debilidad la obligó a recostarse de nuevo en la almohada. «Acuéstese, acuéstese, señor», carraspeó el velador, acercando un banquito cojo con un jarro de agua. «Tómele, mire nomás qué feo le dio». Ana obedeció y dio un trago, sin apartar la mirada del muchacho. En sus ojos oscuros se agitaba tal tormenta de emociones, una mezcla de incredulidad, reverencia y tormento antiguo, que Mateo sintió ganas de voltear la cara. ¿No se pegó en la cabeza cuando se cayó?, preguntó el vagabundo con brusquedad, ocultando su propio desconcierto tras una rudeza fingida. ¿Le llamamos a un doctor o puede caminar hasta su coche usted sola? Seguro que allá afuera la está esperando un chofer particular. Ana puso el jarro sobre el banco, y sus dedos dejaron de temblar. «No necesito un doctor. Mateo. Porque te llamas Mateo, ¿verdad?» El joven sonrió de lado, lanzando una mirada fugaz a don Esteban. «El abuelo Esteban me estaba gritando por toda la calzada hace 10 minutos. Tiene buen oído, no hay ninguna magia en eso». «Yo misma te puse ese nombre». La voz de Ana cobró fuerza, llenándose de una resonancia profunda y vibrante. «En 1995, el 8 de octubre, el día en que llegaste al mundo en el hospital civil. En la caseta se instaló un silencio espeso y pegajoso, interrumpido solo por el ruido de la tormenta. Mateo se despegó de la estufa. En su interior,
La furia se retorció en un nudo apretado. Odiaba que le tocaran el pasado. Era su única defensa. «Escúcheme bien». Dio un paso hacia el catre, escupiendo cada palabra. «Mi madre está enterrada allá afuera, en el lote 3, bajo la cruz de fierro que estuve pintando hoy. Se llamaba Carmen. Trabajaba hasta escupir sangre para darme de comer. Me dio todo lo que tenía y se consumió por la enfermedad cuando yo tenía 12 años. Así que párele a su teatro. No sé a quién anda buscando, pero se equivocó de dirección». Ana le sostuvo la mirada espinosa y furiosa. Se sentó despacio, alisando los pliegues de su abrigo azul. En ese instante ya no parecía desorientada. Frente a Mateo estaba sentada una mujer acostumbrada a pelear hasta las últimas consecuencias. «Carmen no era tu madre», pronunció con firmeza, «y nunca pudo serlo. Esa mujer era estéril desde los 16 años. El diagnóstico está escrito en su viejo expediente médico, que hasta la fecha se empolva en el archivo de la clínica de su barrio». Mateo se quedó de piedra. Fue como si hubieran succionado el aire de aquel cuartito estrecho. Las palabras de la desconocida lo golpearon en seco, como un latigazo. El muchacho intentó encontrar una respuesta afilada, pero las frases se desmoronaron en su cabeza. «¿Qué clase de locuras está diciendo?», murmuró con voz sorda. «Yo me acuerdo de ella, me acuerdo de cómo me cuidaba». «No niego que te haya querido». Ana entrelazó las manos sobre las rodillas. Se contuvo a tiempo, tratando de mantener la compostura exterior. «No niego su amor, pero ese amor creció sobre un crimen espantoso. Ella te robó de mis brazos cuando apenas tenías un mes de nacido». Don Esteban soltó un gruñido de asombro y se retiró con delicadeza al rincón más oscuro de la caseta, fingiendo buscar algo en un manojo de llaves viejas. Mateo guardó silencio. Por su mente pasaron como un relámpago los años vagando, los inviernos helados, la crueldad de las calles y la imagen luminosa de Carmen, a quien había elevado a un pedestal. Si aquella mujer rica y extraña decía la verdad, significaba que toda su vida era un error cruel y monstruoso. Significaba que había sufrido en las calles por culpa de aquella a la que consideraba una santa. Hace 20 años, en el 94, llegué a la capital. Era una muchacha común y corriente, muy ingenua, comenzó su relato Ana, sin esperar la respuesta de él. Su voz sonaba nivelada, pero detrás de esa calma se escondía una herida sangrante. Entré a trabajar a una casa donde el poder y el dinero lo decidían todo. Allí conocí al hombre que se convirtió en mi maldición, a tu padre. Siéntate, Mateo, esta historia es larga y te pertenece por derecho. El joven echó un vistazo a la ventana bañada por la lluvia y luego al rostro decidido de Ana. Lentamente, como a regañadientes, se dejó caer en la silla de madera coja frente a ella. La tormenta rugía con fuerza desmedida, descargando torrentes de agua helada sobre el techo endeble de la caseta. Don Esteban, tratando de no hacer ruido, encendió una gruesa vela de parafina y la colocó en el borde astillado de la mesa. La luz amarilla, suave y temblorosa, arrancó de la penumbra el rostro pálido de Ana y la figura tensa y alerta de Mateo. El muchacho estaba sentado con los brazos cruzados, como si se protegiera de un golpe invisible. Ana miraba la flama, y en sus ojos se reflejaban las sombras de días muy lejanos. En 1994, la capital me parecía una lotería inmensa y brillante, donde cualquiera podía sacar el boleto ganador. Comenzó en voz baja. Su voz era pareja, pero albergaba una herida profunda que nunca cerró. Apenas había cumplido los 20. Atrás dejaba un pueblito de provincia, los estantes vacíos de las tiendas y un sentimiento corrosivo de no tener futuro. Llegué a comerme el mundo, con nada más que una maleta deportiva desgastada en la mano y la fe ciega en que yo era especial. Mateo bufó con desconfianza. La calle le había enseñado que creer en milagros era el primer paso hacia la tumba, pero se calló, permitiendo que la invitada continuara. La realidad me bajó los humos rápido. Una sonrisa amarga se asomó a los labios de Ana. Sin papeles ni conocidos, me di cuenta de que no le importaba a nadie. Dormía en las terminales de autobuses, comía bolillos duros, hasta que la casualidad me llevó a los altos portones de hierro forjado de una mansión a las afueras de la ciudad. Solicitaban una muchacha para el aseo. La dueña de la casa era doña Leonor Castañeda, una viuda autoritaria e implacable que había heredado de su difunto marido un imperio comercial. Ana cerró los ojos, sumergiéndose de nuevo en la atmósfera de aquella casa. Allí olía a cera de abeja cara, con la que pulíamos el parquet de roble, y a los pesados perfumes franceses de doña Leonor. Cada mañana empezaba antes de que saliera el sol. Pulía los cubiertos de plata hasta que me ardían los dedos. Planchaba manteles almidonados, limpiaba cuartos inmensos.
La señora exigía obediencia absoluta y que fuéramos invisibles. Para ella, las del servicio éramos solo sombras útiles. ¿Y para qué me cuenta todo esto? La interrumpió Mateo bruscamente echándose hacia adelante. La vela parpadeó inquieta por su movimiento brusco. A mí no me importan los muebles caros ni las viudas ricas. ¿Qué tiene que ver Carmen? ¿Qué tengo que ver yo? Tiene que ver en que fue en esa casa donde conocí a tu padre, respondió Ana con firmeza, enfrentando su mirada furiosa. A Víctor, el hijo menor de doña Leonor. Tenía 25 años, alto y seguro de sí mismo, con una chispa burlona en sus ojos oscuros. Era lo opuesto a su madre, que era de hielo. Ana tomó aire, reuniendo fuerzas. Los recuerdos de Víctor todavía le provocaban un dolor sordo debajo de las costillas. Nos conocimos en el jardín de invierno. Yo estaba limpiando las hojas anchas de las palmas cuando él entró. Víctor no me dio una orden, como solía hacer su madre. Me sacó plática. Me preguntó de dónde venía, qué libros me gustaba leer. Había tanto interés genuino en su voz que me desconcertó. Para una muchacha de pueblo, la atención del heredero de una inmensa fortuna fue como un trago de mezcal fuerte. Me mareó, me hizo perder la razón. La clásica historia, soltó el joven con burla. El niño rico decide divertirse con la sirvienta. ¿Y usted se la creyó? Me la creí. No discutió, aceptando la crueldad de sus palabras, porque él sabía ser increíblemente tierno. Nuestro romance fue a escondidas, tras las puertas cerradas de la biblioteca, en las recámaras de huéspedes. Nos escondíamos de la mirada altiva de doña Leonor. Víctor me susurraba cosas hermosas sobre el futuro, de que pronto se independizaría del dinero de su madre y podríamos vivir a la luz del día. Me traía chocolates raros, me regalaba chucherías baratas pero bonitas, que yo escondía hasta el fondo de mi vieja maleta. Yo vivía en un mundo de fantasía, donde el amor podía vencer cualquier diferencia social. Don Esteban suspiró pesadamente en su rincón, se movió y arrojó un leño seco a la boca hambrienta de la estufa. El fuego bramó alegremente, llenando la caseta de un calor vivo y crepitante. La fantasía se hizo pedazos a principios de la primavera, continuó Ana, y su voz bajó de tono notablemente. Me di cuenta de que estaba embarazada. Dentro de mí se estaba formando una nueva vida. Tu vida, Mateo. Al principio me dio pánico, pero luego me llené de una esperanza tonta y ciega. Pensé que el bebé obligaría a Víctor a dar por fin un paso decisivo, a enfrentarse a su madre y a defendernos. La mujer guardó silencio, tragando saliva con dificultad. El recuerdo del día en que los descubrieron era el más aterrador de su vida. Le había marcado cada detalle con fuego en la memoria. El rayo de sol cruzando la alfombra persa, el tintineo del cristal en la sala, el aroma pesado y asfixiante de los lirios en el jarrón del suelo. Se lo conté todo una tarde en el despacho vacío del difunto patrón, pronunció Ana en voz baja. Y en ese instante vi cómo se le caía la máscara de hombre seguro. El rostro de Víctor se desfiguró por un miedo animal. Empezó a caminar de un lado a otro, balbuceando que no era el momento adecuado, que su madre lo iba a dejar fuera del negocio, que teníamos que buscar un doctor y resolver el problema sin hacer ruido. Me traicionó en el mismo segundo en que pronunció la palabra problema. Mateo escuchaba sin moverse. Toda su arrogancia fingida se había esfumado. Él sabía demasiado bien lo que era la traición. La calle estaba llena de historias de personas abandonadas por aquellos en quienes más confiaban en el mundo. Doña Leonor escuchó nuestra plática. Ana apretó con fuerza el borde de la colcha. Entró al despacho sin hacer ruido, como un ave de rapiña. Esa mirada fría y llena de desprecio no se me va a olvidar hasta el último de mis días. No gritó. Habló bajito, pero cada una de sus palabras fue una bofetada. Ana cerró los ojos, como si estuviera nuevamente en aquel lujoso despacho. Eres una gata estúpida y sucia. Citó Ana las palabras de su antigua patrona, marcando cada sílaba. ¿De verdad creíste que podrías chantajear a mi familia con tu bastardo? La servidumbre no me va a dar nietos. Mañana mismo te largas de esta casa. Te voy a dar una liquidación que te va a alcanzar para una buena clínica, y no quiero volver a ver tu cara en mi vida. La tormenta golpeó la ventana con fuerzas renovadas. Un relámpago cegador bañó la caseta por un segundo con una luz blanca y cadavérica. ¿Y qué hizo él?, preguntó Mateo con voz ronca. Su Víctor. Nada. Ana abrió los ojos, brillando con lágrimas contenidas. Simplemente desvió la mirada. Se quedó parado viendo por la ventana mientras su madre nos pisoteaba a mí y a mi hijo que aún no nacía.
Escogió la comodidad, el dinero y su tranquilidad. Y esa misma noche, agarré mis 4 trapos y salí a pisar el lodo de la calle. Sin trabajo, sin un techo donde dormir, con una vida pequeñita creciendo adentro de mí, que decidí salvar costara lo que costara. Mateo tragó el nudo apretado que se le había atorado en la garganta. Su propia historia había empezado con frío y soledad, y ahora veía que la historia de su nacimiento había empezado exactamente igual. En su pecho se revolvía un sentimiento oscuro y pesado, una mezcla de compasión por esa mujer y un odio creciente hacia el hombre al que ella llamaba su padre. El viento aulló tras la ventana con más furia. Las corrientes de aire se colaban por la diminuta caseta, haciendo que la llama de la vela se agitara asustada de un lado a otro. Mateo seguía inmóvil, con la mirada clavada en la madera áspera de la mesa. El joven veía cómo una gota gruesa de agua resbalaba lentamente por el cristal polvoriento, abriendo un camino limpio y transparente entre años de mugre. Cada palabra de Ana estaba abriendo un camino igual de profundo en sus herméticas defensas internas. Hacía tiempo que la calle le había arrancado la capacidad de compadecerse de la desgracia ajena. Ahí, cada quien sobrevivía como podía, defendiendo a mordidas su derecho a existir. Pero ahora, frente a él, no estaba una simple forastera. Aquella mujer se estaba arrancando el alma a tiras, dejando al descubierto heridas que se parecían aterradoramente a las suyas. Le dio el dinero, pronunció el muchacho con voz opaca, sin levantar la cabeza. La viuda rica le pagó para que resolviera el problema. Ana asintió con amargura, apretándose más contra el cuerpo su abrigo azul. El cuarto húmedo se estaba poniendo helado. Sí. En un sobre grueso iba una cantidad que me sobraba para pagar la mejor clínica privada y el pasaje de regreso a mi pueblo. Pero no me regresé, y tampoco fui a la clínica. Guardó silencio, reviviendo aquellos primeros días de destierro. Caminé por las avenidas mojadas de primavera, aturdida por la traición, como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. Dormía en la terminal de autobuses, abrazando mi única maleta contra el pecho, brincando con cada paso pesado de los policías de guardia. El olor a tabaco barato, impregnado en el plástico de las sillas de la sala de espera. La voz metálica de las bocinas anunciando las salidas. Todo eso se me quedó grabado a fuego en la memoria. Dormía por ratitos, muerta de miedo de que me robaran ese dinero. Era lo único que me separaba de hundirme por completo. Mateo se frotó los nudillos pelados de forma inconsciente. Las terminales. Él conocía el lado oscuro de esos lugares mejor que cualquier guía turística. Sabía lo insoportablemente frío que era dormir en esas bancas duras, usando un suéter roto como almohada. Lo aterrador que era cerrar los ojos y que te robaran las últimas migajas de lo que tenías. Esa señora de buena familia y bien arreglada, con sus canas prematuras, había atravesado alguna vez por el mismo infierno helado que había quebrado a cientos de hombres fuertes. ¿Por qué me conservó? Mateo por fin levantó los ojos. La insolencia de antes había desaparecido, cediendo su lugar a una incomprensión dolorosa. ¿Para qué condenarse a la miseria por el hijo de un cobarde que la botó a la primera? ¿Él la buscó después? Ana negó con la cabeza. La luz de la vela proyectó su sombra rota sobre la pared de madera. A esa gente no le gustan las complicaciones, Mateo. Pagan precisamente para que los problemas desaparezcan sin dejar rastro. Me convertí en material desechable para ellos, y te conservé porque, en ese momento, tú eras lo único que era verdaderamente mío. Fuiste la única razón a la que pude aferrarme al borde del abismo. Cuando sentí por primera vez cómo pateabas dentro de mí, hizo una pausa, jalando aire frío por la nariz. Renté un cuartito húmedo en una vecindad hasta las orillas de la ciudad. El viento se colaba por todos lados, y en las noches se oían los ratones bajo el piso. Ahorraba hasta en las migajas, compraba el arroz más barato y contaba los centavos para juntar para los pañales. Era un pan muy amargo, el pan de la soledad absoluta y del miedo pegajoso y constante por tu futuro. Me la pasaba con náuseas. Se me hincharon tanto los pies que ya no me entraban mis zapatos viejos, pero estaba decidida a sobrevivir. Mateo tanteó por inercia el osito de madera a través de la tela de su chamarra. La figura, tallada por Carmen, siempre le había servido como un escudo invisible contra el mundo. Pero ahora la madera se sentía ajena, muerta. El joven comprendió de pronto algo terrible. Él mismo era aquel problema que su padre biológico había intentado borrar con un fajo de billetes. Ese descubrimiento amargo lo unió inesperadamente a Ana con un hilo invisible y resistente. A los dos los habían tirado a la basura las mismas personas cuando ya no le servían.
Sobrevivió, constató el vagabundo esforzándose por mantener la voz firme. Encontró trabajo. Lo encontré. Ana se enderezó y en su tono resonó la firmeza de antes. El hambre es un maestro cruel, pero muy efectivo. Toqué las puertas de decenas de lugares, escondiendo mi panza debajo de suéteres grandes y aguados. Nadie quería contratar a una muchacha embarazada y sin papeles, hasta que un día me metí a un comedor obrero de mala muerte, junto a unos dormitorios de la fábrica. Ahí necesitaban a alguien para lavar platos en el turno más pesado y asqueroso. La mujer se miró las manos, ahora bien cuidadas y con un manicure impecable, como si no creyera que le pertenecían. Ahí olía a aceite quemado, a masa agria y a trapo húmedo. Tenía que mover tambos enormes de aluminio llenos de agua hirviendo. Las manos se me llenaron de ronchas rojas que daban muchísima comezón por el jabón corriente. La piel de los dedos se me reventaba hasta sangrar. Pero yo era inmensamente feliz. Tenía un sueldo seguro y honrado, y fue ahí donde la conocí. Don Esteban, que hasta ese momento había permanecido callado en su rincón, hipnotizando con la mirada la puerta de hierro de la estufa, tosió fuerte, rompiendo la larga pausa. Mateo se inclinó hacia adelante. Se le secó la garganta. ¡A Carmen! Su voz tembló, a pesar de sus esfuerzos. ¡A Carmen!, confirmó Ana, y en ese nombre breve se concentró todo su dolor no llorado. A la mujer de la sonrisa dulce y los hoyuelos profundos en las mejillas. La que olía a pan de vainilla y a leche tibia. La que servía la comida y de inmediato me tomó bajo su ala. Me traía caldo caliente a escondidas de la encargada. Me obligaba a sentarme en una caja volteada a descansar. Y se ponía a lavar por mí los cerros de platos llenos de grasa. Mateo soltó el aire de golpe. Él recordaba a Carmen exactamente así, abnegada, protectora, dispuesta a quitarse la camisa por los demás. Ella siempre fue así, susurró el joven, como si defendiera a su madre muerta de una acusación silenciosa. Se lo daba todo a los demás. Sí, respondió Ana como un eco, y en su voz resonó un filo de metal implacable. Sabía hacerse pasar por santa. Se convirtió en mi mejor amiga, en mi hermana del alma. Y todo eso nomás para arrebatarme después lo que yo más amaba. La vela de la mesa dio un destello inquieto y se apagó, hundiendo la caseta en una penumbra densa y tensa, que solo era atravesada por los reflejos rojizos de la lumbre. Los carbones ardientes crujieron suavemente en la estufa, desmoronándose en ceniza gris. Don Esteban se levantó con esfuerzo de su banquito, agarró el atizador de fierro y empezó a remover las brasas. Un enjambre dorado de chispas voló hacia arriba, iluminando los rostros tensos de los que estaban en la caseta. Mateo estaba petrificado. En su cabeza, como dos trenes chocando de frente, colisionaban dos imágenes totalmente opuestas. La madre sacrificada que lo había sacado adelante en la inmundicia de las calles y la calculadora secuestradora que se había robado a un bebé ajeno. Nadie sabe lo que hay en el alma de otro, pronunció Ana en voz baja, como leyéndole la mente. Se echó sobre los hombros de la colcha de retazos que le ofreció el velador, intentando entrar en calor. Dicen que uno siempre ve lo que quiere ver. Yo estaba desesperada por tener una familia, una hermana mayor, un apoyo, y Carmen ocupó ese lugar como una maestra. Mateo sacudió la cabeza con terquedad, espantando la confusión. Ella no estaba fingiendo. Me acuerdo de sus manos. Estaban ásperas de tanto trabajar pesado, pero siempre me acariciaba la cabeza con tanto cuidado, como si tuviera miedo de romperme. La gente no puede fingir así de bien durante tantos años. A lo mejor a ti sí te llegó a querer de verdad después. La voz de Ana sonó sorda, desprovista de cualquier triunfo. En ella vibraba solo un vacío inmenso, congelado por el tiempo. El instinto de madre es una fuerza que destruye, Mateo. Y más cuando despierta en una mujer a la que los doctores le prohibieron para siempre soñar con tener hijos propios. Pero el camino que la llevó hasta ti empezó con una traición. Ana cerró los ojos, regresando a aquel otoño helado en que su mundo se hizo añicos. Rentamos un cuartito en una vecindad cayéndose a pedazos a las afueras. Olía a papel quemado, a madera podrida y a jabón de lavadero. El tapiz colgaba en tiras pesadas de las paredes, pero Carmen juntó fuerzas y pegó papel nuevo, de color claro. Consiguió de por ahí una cunita de madera, la pintó de blanco y le cosió unos protectores con sábanas viejas. Se la pasaba dándome vueltas todo el día, me hacía caldos bien cargados, me obligaba a salir a caminar para agarrar aire. Yo bendecía al cielo por haberme mandado ese ángel. El joven escuchaba, apretando el osito de madera en su bolsillo sin darse cuenta. Cada detalle del relato de la mujer coincidía con sus propios recuerdos de Carmen,
Su don para hacer acogedor un lugar de la nada, su obsesión por la limpieza, su voz suave y tranquilizadora. Naciste a principios de octubre. En el rostro de la mujer asomó una sonrisa débil, casi de fantasma. Habían caído las primeras heladas. El parto me dejó seca. Estuve acostada un buen rato en un cuarto frío, escuchando el viento allá afuera. Y cuando te trajeron por primera vez, bien envuelto en tu cobija de franela, tan chiquito, tan cachetón, abriste los ojitos y supe que todo lo que había sufrido había valido la pena, no más por verte. Don Esteban soltó el atizador y se volteó con discreción hacia la ventana empañada, por donde seguían azotando los chorros de lluvia. Al viejo velador le daba pena entrometerse en un espacio tan frágil de dolor ajeno. Carmen nos estaba esperando en la puerta del hospital. Siguió Ana, y su sonrisa luminosa se deshizo al instante, cambiada por una mueca dura de pérdida irremediable. Lloraba a moco tendido. Yo creí que eran lágrimas de alegría de verdad. Ahora entiendo que era la histeria de una mujer obsesionada, que por fin tenía lo que quería. Las primeras semanas vivimos como una familia de verdad. Carmen se aventaba todas las desveladas. Te envolvía re bien en tus pañales calientitos. Te cantaba canciones de cuna con esa voz ronquita que tenía. Yo llegaba tan cansada de mis turnos extra que a veces nomás me desmayaba del sueño en cuanto ponía la cabeza en la almohada dura. Mateo se inclinó hacia adelante. En su pecho nacía una angustia pesada, como el presentimiento de una tragedia inminente. Ese mismo instinto de animal acorralado era lo que lo salvaba en la calle un segundo antes de que le saliera un grupo de vagos en un callejón. ¿Qué pasó después? Su pregunta sonó forzada y ruda, cortando la penumbra del cuarto. Ana jaló aire de golpe. Sus dedos delgados se aferraron con fuerza a la lana de la colcha de retazos. Acababas de cumplir exactamente un mes. Me fui a cubrir un turno corto en la tarde en el comedor. Urgía pagar la renta del cuarto. Afuera hacía un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Venía corriendo de regreso a la casa, guardándome en el pecho una bolsa de papel con unos suéteres calientitos que había cambiado en el tianguis. Me venía imaginando cómo íbamos a tomarnos un café de olla y cómo tú ibas a estar roncando bien a gusto en tu cunita blanca. La mujer guardó silencio un largo rato. No había un silencio absoluto, solo se oía la respiración pesada y silbante del anciano junto a la ventana. Abrí la puerta descarapelada. Susurró Ana apenas audible, y el silencio me golpeó en la cara. Un silencio muerto y absoluto. La luz estaba apagada. Corrí a la cuna. Estaba vacía. No había una sola cosa tuya. La poquita ropa de Carmen también había desaparecido. En la mesa de la cocina nomás estaba tirada su libreta de recetas, que se le olvidó por andar a las prisas. Mateo sintió como una bola de bilis amarga se le subía por la garganta. ¿No la intentó buscar? Grité hasta que me quedé ronca. Le contestó Ana como un eco, meciéndose de un lado a otro como si sintiera un dolor físico insoportable. Corría como loca por las calles oscuras, tocando a las puertas cerradas de los vecinos a los que les valía madre. El policía de guardia en la delegación nomás llenó un reporte de mala gana. ¿A quién le iba a importar el bebé desaparecido de una lavaplatos muerta de hambre que ni siquiera era de la capital y no tenía conectes? Los ministeriales hasta me insinuaron que yo misma me había deshecho del estorbo. Toqué 1000 puertas en las oficinas de gobierno, hasta que fui armando el rompecabezas de aquella verdad espantosa. Detrás de ese secuestro había muchísimo dinero. Mi antigua patrona, doña Leonor, había mandado seguir a Carmen. Le pagó una fortuna para que te robara y te entregara a escondidas a la familia rica de tu padre. Pero no me entregó, constató el vagabundo con voz sorda, mirando las tablas oscuras del piso. No, Carmen se los fregó a todos. Agarró el dinero y se dio a la fuga contigo a saber dónde. Ana levantó los ojos hacia Mateo. Ya no brillaban las lágrimas. Solo quedaba un luto reseco y antiguo. ¿Tienes idea de lo que se siente llegar cada maldita noche a un cuarto vacío? Me acostaba en el piso frío, pegada a tu cuna vacía, y respiraba con desesperación el olor a talco de bebé que todavía no se iba. Poco a poco me fui volviendo loca. Cada año, en el día de tu cumpleaños, iba a una zapatería y compraba unos zapatos. Primero unos zapatitos tejidos, luego unas botitas para cuando cumplieras un año, después unos zapatos de piel serios para tu primer día de primaria. En mi casa tengo un closet enorme de encino, atascado hasta el techo de cajas sin abrir. Un closet entero con la vida que me robaron. Las palabras de Ana caían como piedras pesadas en el silencio tenso de la caseta. Un closet atascado de zapatos de niño. Mateo bajó la cabeza. La llama de la vela le dibujaba sombras rotas y duras en los pómulos, resaltando esa rudeza prematura de su rostro.
No te estoy pidiendo que la odies, agregó la mujer en voz baja, al ver cómo el muchacho tensaba los hombros. Solo quiero que sepas la verdad. Tu vida debió ser diferente. Debiste tener una casa calientita, sábanas limpias, juguetes. Mateo levantó la mirada de golpe. En sus ojos ardió un fuego espinoso y lleno de rabia. «¡Yo tuve una casa!», la cortó, remarcando cada sílaba. Sí, nos mudábamos a cada rato. Rentábamos cuartuchos en las afueras, tejabanes, cuartos de azotea. Carmen siempre decía que no soportaba quedarse estancada en un solo lugar. Ahora entiendo que se estaba escondiendo. Cerró los ojos con fuerza. Le tenía pavor a doña Leonor. Le tenía pavor a la policía. Pero a mí nunca me hizo menos. La voz del vagabundo se rompió en un grito desgarrado y ronco. Don Esteban suspiró quedito junto a la ventana, tratando de no llamar la atención. Usted me habla de un crimen, de dinero. Y yo me acuerdo cómo en invierno, cuando caían los heladones, ella se quitaba su chal de lana y me lo amarraba encima de mi chamarra para que yo no me congelara. Limpiaba pisos en 3 lados diferentes. Llegaba de madrugada, oliendo a humedad y a jabón de polvo barato, pero siempre me traía algo. Una concha, una manzana, un dulce de 3 pesos. Ana miraba a su hijo, y con cada palabra de él, una aguja invisible se le clavaba más hondo en su corazón de madre. No estaba escuchando la defensa de una secuestradora. Estaba escuchando el intento desesperado de un alma solitaria por proteger a la única figura de luz que le quedaba en este mundo tan perro. Cuando cumplí 12, Mateo se cayó, empujando con trabajo las palabras a través de un espasmo doloroso en la garganta. Carmen se enfermó muy feo. Tosía tan fuerte que retumbaban las paredes de tabla de nuestro cuarto. No había dinero para doctores, y seguro tampoco tenía papeles en regla. Se curaba con tés, con leche caliente. Yo me sentaba al lado de su cama y no podía hacer nada. Un día, nomás ya no amaneció. El espacio de la diminuta habitación se llenó del olor a leña quemada y a polvo mojado. La lluvia afuera iba cediendo poco a poco, convirtiéndose en una llovizna monótona y fina de otoño. Y luego vino el orfanato de gobierno. El joven esbozó una sonrisa chueca, mirándose las palmas de las manos. Una barda alta, pasillos largos que siempre apestan a avena quemada y a cloro. Cuidadores a los que les vales un reverendo cacahuate. Me fugué de ahí en el primer invierno. Mateo estiró las manos frente a él, como mostrándole pruebas irrefutables a un juez invisible. Usted lloraba encima de cajas de zapatos, y en esos años yo dormía arriba de los ductos de vapor. Me escondía en sótanos húmedos para que no me agarraran las patrullas. Por un pedazo de bolillo duro o por un rincón junto a un tubo caliente me tenía que agarrar a golpes con otros perros callejeros igual de desesperados que yo. Ana bajó la mirada hacia sus manos. A la luz tenue del cabo de vela, por primera vez las vio como realmente eran. Aquellas manos anchas, de un muchacho de 20 años, estaban rayadas por cicatrices finas y blancuzcas. Los nudillos rotos estaban cubiertos por una costra dura y callosa. Debajo de las uñas se había incrustado una mugre callejera de años, que ningún jabón podía arrancar. Eran las manos de un lobo joven, acostumbrado a defender a mordida su derecho a dar un respiro más. Las manos de su niño, que había nacido para recibir amor, escuela y cuidados. El aire se escapó de los pulmones de la mujer con un siseo pesado. Sintió físicamente cada golpe que su hijo había recibido en los callejones oscuros de la ciudad. El eco del dolor ajeno, provocado por la cobardía de Víctor y el crimen de Carmen, cayó sobre Ana con un peso insoportable, aplastándola contra el catre hundido. ¡Dios de mi vida! Ana se echó hacia adelante, incapaz de contener el impulso. Sus dedos bien cuidados tocaron con cuidado, casi sin rozar, las manos sucias y lastimadas de Mateo. El joven dio un respingo, intentó quitar las manos por instinto, pero la mujer se las agarró con una fuerza y una determinación inesperadas. «Perdóname». Su voz se rompió en un susurro frágil. «Perdóname por no encontrarte antes. Te busqué. Contraté investigadores privados cuando empecé a tener mis primeros ahorros en serio. Pero Carmen era una experta para borrar sus huellas, moviéndose de ciudad en ciudad. Es mi culpa cada uno de tus rasguños, cada noche que pasaste con hambre». Mateo miraba a esta señora elegante y destrozada por el dolor que ahora estaba llorando sobre sus cicatrices, sin importarle ensuciarse con la mugre de la calle. El caparazón de indiferencia que él había ido armando con tanto esmero durante 8 largos años se agrietó por primera vez. Por primera vez en muchísimo tiempo, alguien no lo miraba con la lástima asqueada de los transeúntes, ni con la agresividad de un rival. Lo estaban mirando con un amor absoluto,
un amor que todo lo perdona. ¿Cómo supo que estaba aquí?, preguntó con voz sorda, dejando que aquellas manos suaves le calentaran los dedos entumecidos. Carmen lleva 8 años enterrada aquí. ¿Por qué venir justo hoy? Ana se separó despacio, sacando un pañuelo limpio. Su rostro, a pesar de las marcas de la tremenda sacudida, volvió a cobrar una expresión de voluntad inquebrantable. Hace un mes me buscó el abogado de la familia Castañeda, pronunció, y en su tono aparecieron unas notas duras y nuevas. Me trajo una carta de Víctor, de tu padre biológico. Mateo entrecerró los ojos con desconfianza. ¿Al hombre que hace 20 años echó a la calle a una mujer embarazada, de repente le remuerde la conciencia? La conciencia rara vez despierta cuando a uno le va bien. Mateo, sonrió Ana con amargura. Por lo general, la despierta el aliento de la muerte. Víctor se está muriendo. Tiene cáncer en fase terminal. Ya no hay nada que hacer. Los doctores solo encogen los hombros. Doña Leonor murió hace unos años de un derrame cerebral muy fuerte. El hermano mayor de Víctor se mató en un accidente de avión el otoño pasado. El tremendo imperio de los Castañeda se está desmoronando. No hay a quien dejarle el dinero. Al quedarse completamente solo a las puertas del infierno, Víctor decidió arrepentirse. Don Esteban puso haciendo ruido sobre la mesa una tetera de aluminio tiznada, de la que subía el olor espeso a té de hierbas del campo. Tómense un tecito, visitas, carraspeó el velador, sirviendo el agua hirviendo en los jarritos de peltre. La plática está pesada y seca la garganta. Ana le dio las gracias al viejo con la cabeza y volvió a mirar a su hijo. Víctor me confesó todo. Cómo doña Leonor contrató a Carmen a escondidas. Cómo le pagaron una fortuna brutal con la idea de arrebatárteme y criarte como al heredero legítimo, lejos de una gata muerta de hambre. Pero Carmen les jugó chueco. Agarró el dinero y se hizo humo. Los Castañeda la buscaron por años, muertos de miedo de que los chantajeara, pero nunca dieron con ella. Y ahora, en su lecho de muerte, le dio por jugar de al héroe. Escupió el vagabundo destilando veneno. Le daba un asco profundo la sola idea de un ricachón que se dedicaba a comprar la vida de los demás y que ahora pretendía pagar para que le perdonaran los pecados. Me rogó que te encontrara. Ana ignoró su sarcasmo. Me soltó todos sus recursos. Contrató a los mejores investigadores, y fueron ellos los que, rascándole a viejas pólizas de seguro y archivos médicos, lograron dar con la tumba de Carmen. Yo vine hasta aquí sin mucha esperanza. Solo quería pararme frente a la cruz de la mujer que me destrozó la vida. Y me topé contigo. La mujer se levantó del catre con decisión. Su abrigo ya se había secado por partes, recuperando su corte elegante. Mateo, no te pido que te olvides de Carmen. Tampoco te pido que me digas mamá en este instante. Pero sí te pido que vengas conmigo. El joven dio un respingo, alejándose de la mesa. Volver a la ciudad, a ese mundo de ricos que no conocía, donde alguna vez lo habían vendido como a un mueble. ¿A dónde? Al hospital privado en la capital, contestó Ana con firmeza. A ver a Víctor. Se está apagando por horas. Le quedan días, si no es que minutos. Tiene que verte antes de irse para siempre. Y tú tienes que mirar de a los ojos al hombre por culpa del cual dormiste en las calles. El golpeteo monótono de las gotas de lluvia sobre el techo de lámina de la caseta fue bajando, dando paso al ruido parejo de los árboles mojados. Mateo se levantó pesadamente de la silla rechinante. El contraste tan brusco entre el mundo predecible y conocido del silencio del panteón y aquel torbellino aplastante de secretos ajenos en el que lo acababan de aventar le provocaba una irritación sorda. El joven metió las manos rasposas en las bolsas de su chamarra gastada, tanteando la superficie lisa y salvadora del osito de madera. No voy a ir. Sus palabras sonaron opacas, pero inamovibles. Agachó la cabeza con terquedad, mirando a Ana por debajo de las cejas. No tengo nada que decirle a un hombre que la tiró a usted a la basura. Que se muera con sus millones en su maldita soledad. Yo no soy juez ni padre para andar perdonando pecados. Ana se le acercó lentamente. En la penumbra, su rostro parecía esculpido en mármol claro. Ni una sombra de debilidad, solo la paciencia infinita de una mujer que lleva toda la vida esperando. Tienes razón, Mateo. Él no merece tus lágrimas, ni tu perdón. Su voz fluía pareja, sin ningún tono histérico. Pero no te estoy llevando allá por él. Te estoy pidiendo que vayas por ti mismo. El joven bufó con desprecio, volteándose hacia la ventana opaca. ¿Y yo qué gano con eso? ¿Ir a ver los lujos de un hospital para millonarios? ¿Qué ganas? Ana sonrió con tristeza, tocándole suavemente el hombro. Mateo se estremeció, pero no se quitó.
El odio es una carga muy pesada, mijo. Yo lo cargué 20 larguísimos años. Te envenena la sangre, te quita el sueño, te pudre el alma por dentro. Yo le deseé a doña Leonor y a Víctor los peores castigos del infierno. Me imaginaba cómo lo perdían todo. Pero cuando me enteré de que doña Leonor estaba muerta y que Víctor se estaba pudriendo en vida por una enfermedad, no sentí nada de alegría, nomás sentí un vacío gris y pegajoso. Si ahorita te niegas a mirarle a los ojos a tu pasado, ese coraje se te va a quedar adentro para siempre. Te va a volver el corazón de piedra, y yo no quiero que mi hijo viva con una piedra en el pecho. Don Esteban, que se había mantenido callado y al margen todo ese rato, carraspeó fuerte y empezó a hacer ruido a propósito con la tetera de aluminio, recogiendo los jarritos de la mesa. La señora dice la verdad, muchacho, carraspeó el viejo sin voltear a verlo. Huir del pasado es como querer ganar de corriendo a tu propia sombra. Tarde o temprano te alcanza. Ve, una madre no te va a dar un mal consejo. La palabra madre, pronunciada por el velador con tanta normalidad y simpleza, hizo que el muchacho cerrara los ojos con fuerza. Llevaba 8 años solo contra el mundo entero, y justo ahora volvía a tener familia. Una familia de verdad, de sangre. Mateo soltó el aire de golpe, como si se estuviera echando un clavado en agua helada. Está bien, pero si no me gusta me doy la media vuelta y me largo. Ana asintió. En sus ojos brilló un destello de gratitud inmensa y contenida. Salieron de la caseta bajo un cielo plomizo. El aire, después de la tormenta, se sentía asombrosamente limpio, impregnado de los olores a corteza mojada y a tierra húmeda. En la reja del panteón nos estaba esperando un sedán oscuro y pesado. El chofer, un hombre robusto de traje, le abrió la puerta trasera a la señora con respeto, pero le echó una mirada desconfiada y evaluadora al joven, que venía todo embarrado de pintura y lodo. «Todo está bien, Nicolás», pronunció la mujer con un tono que no admitía réplica, cortando de tajo cualquier pregunta. «Vámonos a la capital, a la clínica San Lucas». El interior del coche los recibió con un calorcito suave y un olor muy sutil a piel cara. Mateo se quedó pasmado e incómodo en la puerta, mirándose las botas atascadas de una capa gruesa de lodo pegajoso del camposanto. Él estaba acostumbrado a viajar de polizón en la caja de las camionetas o colgado de los camiones de ruta, escondiéndose de los choferes. Y en ese instante, aquel lujo tan descarado le provocaba casi asco físico. Ana le jaló la manga de la chamarra con decisión. «Súbete, el coche se puede lavar». El motor rugió casi sin hacer ruido, y el enorme sedán despegó suavemente de la orilla, dejando atrás las cruces chuecas y el silencio del Panteón de San Lucas. A través de los vidrios polarizados desfilaron paisajes grises de otoño, llanos pelados, bardas caídas a las orillas de la carretera y los lazos de asfalto de los puentes. El camino hasta la capital tomaba un par de horas. Al principio viajaron en silencio total. Mateo iba tenso, hundido en el asiento acolchonado, viendo pasar los coches de junto. Por dentro traía un huracán. Trataba de armar la imagen de su padre biológico, el ricachón cruel y poderoso que le había descrito Ana, con aquel hombre desahuciado y moribundo al que iban a ver. No dejó de pensar en Carmen. Rompió el silencio el muchacho de repente. Su voz sonó ronca, pero serena. Si ella no me hubiera robado, usted me habría criado sola en aquel cuartucho en las orillas de la ciudad. Ana volteó la cabeza. Su perfil, recortado contra el cielo que empezaba a aclarar, se veía severo, como acuñado en una moneda antigua. Habría trabajado de sol a sol, Mateo. Habría encontrado la manera de darte todo lo que necesitaras. Nos las habríamos visto negras, sobre todo los primeros años. Los 90 fueron tiempos muy duros. Pero hubieras crecido rodeado de amor, sabiendo cuál era tu verdadero nombre y tu historia. Habrías tenido libretas limpias para la escuela, chamarras calientitas de tu talla y un plato de comida caliente todas las noches. Hizo una pausa, mirando las manos rasposas y llenas de cicatrices de su hijo, que descansaban sobre sus rodillas. Carmen te dio un sustituto de amor. Te cuidó mientras tuvo vida, pero te condenó a muerte en el momento en que cerró los ojos. No tenía papeles para comprobar que era suyo, ni siquiera ella tenía sus propios papeles en regla. Te dejó totalmente desamparado, a merced del gobierno y de las calles. Ese fue el acto más grande de egoísmo que pudo cometer. Quiso ser madre a como diera lugar, sin importarle el precio que tú ibas a tener que pagar. Mateo tragó saliva, sintiendo un nudo doloroso en la garganta. Las palabras de Ana golpeaban sin piedad, pero era imposible negar una verdad tan aterradora. Exactamente por no tener papeles y por el pavor de que llegara la policía, Carmen no había ido a un buen hospital cuando la agarró la tos.
Y fue precisamente por no existir en ningún registro que Mateo había ido a dar al reformatorio de menores. El sedán entró suavemente a la ciudad. La capital los recibió con su tráfico pesado, el brillo de las ventanas de los edificios de oficinas y el ajetreo de las calles por la tarde. Las luces de los semáforos y de los espectaculares se escurrían sobre el asfalto mojado. El joven miraba aquel hormiguero ajeno y lleno de vida, sintiéndose como un engrane aventado por accidente adentro de un reloj complicadísimo. La clínica San Lucas estaba en una zona exclusiva y callada, escondida tras una barda alta y una barrera tupida de pinos viejos. Era un edificio de ladrillo oscuro con ventanales en forma de arco que parecía más una hacienda antigua que un hospital. Ni sirenas de ambulancia, ni filas en recepción. Solo luces tenues en los faroles, una limpieza que rozaba en lo irreal y un silencio que aplastaba. Nicolás estacionó el coche en la entrada principal. Ana suspiró hondo, agarrando fuerzas y miró a Mateo. Llegamos. Las puertas corredizas de cristal del hospital se abrieron sin hacer el más mínimo ruido, como dejándolos pasar a otra dimensión. En el enorme recibidor no se veía el alboroto típico de los hospitales de gobierno, ni andaban camilleros corriendo de un lado a otro. Una luz cálida y bajita iluminaba el mostrador de madera fina. El aire ahí adentro estaba frío, purificado con aparatos, y tenía un olor muy ligero a ozono y a medicinas caras y amargas. Nada de ese olor penetrante a cloro de los hospitales públicos, solo un ambiente estéril, donde uno venía a pagarse pagando una fortuna. Mateo caminaba con pisadas pesadas sobre la alfombra gruesa que se tragaba el ruido de sus pasos. Sus botas atascadas de lodo iban dejando huellas sucias sobre el tapete impecable, pero nadie del finísimo personal se atrevió ni siquiera a voltear a verlos. El dinero de la familia Castañeda compraba una ceguera absoluta. Entraron a un elevador enorme, forrado de espejos. El joven se echó un vistazo de reojo. Parado junto a Ana, tan fina y bien arreglada, él parecía un animal salvaje acorralado que había caído por accidente en una jaula de oro. La chamarra rota, los pelos parados, la línea dura de sus labios y ese conor quemado por el sol de las calles, tan metido en la piel que no se quitaba con ningún jabón. El elevador se detuvo en el cuarto piso sin que se sintiera. Las puertas se abrieron, dejando ver un pasillo larguísimo que hacía una curva. «Cuarto número 8», pronunció Ana muy bajito, checando un mensaje en su celular. Su voz, que hasta ese momento había sonado firme y segura, la traicionó y le tembló. Llevaba 20 años preparándose en su cabeza para este momento, para ver al hombre que le había arruinado la vida. Pero ahora que estaba a unos cuantos metros, todo su valor se le estaba escurriendo como agua. Mateo iba caminando un pasito atrás de ella. En su pecho se iba inflando una presión pesadísima que no le dejaba agarrar bien el aire. Él esperaba ver la guarida de un monstruo, el cuarto de lujo de un cabrón que le desgraciaba la vida a la gente con solo tronar los dedos. Venía mentalizado para soltar fregadazos. Traía toda su furia guardada para escupirle en la cara a ese millonario todas y cada una de las veces que durmió con frío y con hambre en las banquetas. Ana se frenó en seco frente a una puerta gruesísima de caoba. Sacó el aire despacito, como si se fuera a aventar a un río helado, y empujó la manija de bronce. Adentro casi no había luz. Las cortinas gruesas estaban cerradas, tapando la luz gris de la tarde. El cuarto inmenso parecía más bien la suite de un hotel carísimo. Sillones de piel, cuadros en las paredes, floreros con rosas frescas. Y lo único que delataba para qué servía ese lugar era la tremenda cama de hospital que estaba en el centro, rodeada de tubos, sueros y monitores. El pitido metálico de las máquinas iba marcando los segundos de una vida ajena que se estaba acabando. Acostado en esa cama gigante de sábanas blancas, había un hombre, o más bien, lo que quedaba de él. La enfermedad había secado a Víctor Castañeda. Le había chupado toda el alma, convirtiendo a aquel tipo alto y seguro de sí mismo en un costal de huesos forrado de piel amarillenta. La cara chupada, los pómulos saltados y unas ojeras negras y hundidas alrededor de los ojos cerrados. En sus muñecas delgaditas, que casi se transparentaban, se le veían las marcas moradas de 1000 piquetes de aguja. Mateo se quedó congelado en la puerta. Todo su coraje, todo el odio que traía atravesado en la garganta, de pronto le pareció algo minúsculo. Se sentía estúpido parado ahí frente a esa miseria absoluta y despiadada. Él venía a hacerle juicio al dueño del mundo, y lo que se encontró fue a un pobre diablo aplastado y devorado por el cáncer. El rechinido de la puerta hizo que el hombre de la cama abriera un poco los ojos. Su mirada, nublada y perdida por los analgésicos tan fuertes,
Fue resbalando despacio hasta toparse con Ana. Los labios secos y partidos de Víctor temblaron. Hizo el esfuerzo por despegar la cabeza de la almohada, pero no le dieron las fuerzas. Se escuchó un ronquido bajito, como un silbido, en el que a duras penas se entendieron las palabras. «Ana, ¿viniste?». La mujer dio un par de pasos y se paró a los pies de la cama. En su postura no se veía la arrogancia de la que viene a cobrar venganza, solo un luto muy hondo y muy sufrido. «Aquí estoy, Víctor». Su voz sonó increíblemente suave para estar encerrados entre paredes que apestaban al pasado. «Me buscó tu abogado. Ya leí tu carta». El moribundo tragó saliva con dolor. Cualquier movimiento era un suplicio para él. «El dinero», murmuró como un soplido. «Ya lo puse todo a tu nombre. Perdóname. Mi madre me obligó. Fui un cobarde». «Yo no quiero tu dinero, Víctor. Yo solita, con mi trabajo y mi esfuerzo, conseguí todo lo que tengo ahora». Ana le cortó de tajo sus excusas baratas. «Tú me rogaste que encontrara a nuestro hijo. Me lo suplicaste en cada renglón de esa carta de perdón». Ella se volteó y miró a Mateo, que seguía clavado en la entrada. La mirada de Víctor, con un trabajo enorme, siguió el movimiento de Ana. Cuando los ojos empañados del enfermo lograron enfocar la cara del muchacho, en el cuarto cayó un silencio sordo y ensordecedor. La máquina de los signos vitales, arrimada a la cabecera, empezó a pitar más rápido. El pulso se le había ido al cielo. Se quedaron viéndose. El hombre que en esta vida había sido dueño de todo, y el muchacho que no tenía nada más que el peso de los errores de otros. Mateo dio un paso despacio hacia la luz de la lámpara del buró. No hizo ni el intento de esconder sus manos repletas de cicatrices, ni de tapar sus botas enlodadas. Se paró derecho, levantando la barbilla con orgullo, dejándole ver cada rasgo de su cara, donde se asomaba con una exactitud que daba miedo la juventud del propio Víctor. «¡Ah, Dios!». El suspiro ronco del moribundo rompió el silencio. De sus ojos secos escurrieron 2 lágrimas gordas y transparentes que se perdieron rápido entre las arrugas hondas de su sien. Su mano flaca y temblorosa, con el suero picado en la vena, se estiró temblando hacia el muchacho. «Hijo». Mateo se puso duro como piedra. Esa palabra, escupida por el tipo que 20 años atrás se había zafado de él con unos cuantos billetes, le dolió más que una patada en las costillas. «No me diga así», soltó el vagabundo. Su voz gruesa y baja llenó todo el cuarto. «Yo no tengo padre. Un padre no avienta a la calle a una mujer embarazada. Un padre no se esconde en las faldas de su madre cuando se roban a su niño y se lo llevan a saber dónde». Víctor arrugó la cara de dolor, como si le hubieran dado un latigazo. El brazo le cayó sin fuerza sobre la sábana blanca. «Fue mi culpa». La respiración del hombre se entrecortaba, sonando como un estertor. «Ya lo sé. Todas las noches escucho los gritos de Ana cuando se dio cuenta de que te habían robado. Yo estaba ahí, en esa vecindad de la noche que te llevaron. Me escondí en el pasillo. Lo vi todo y cerré la boca. Me dio miedo que me quitaran mis acciones en la empresa». El eco del dolor inundó el cuarto. El dolor de Ana, gritando como loca en aquel cuarto vacío. El dolor de Mateo, congelándose sobre las banquetas de cemento. Y ahora, el dolor monstruoso y devorador de este pobre diablo, que estaba pagando carísima su propia cobardía. Había cambiado a su propio hijo por un imperio que terminó haciéndose polvo, y lo había dejado tirado ahí, muriéndose solo entre sábanas de seda. «¿Y valió la pena?», le preguntó Mateo en voz baja, casi sin expresión. «Sus negocios, sus cuentas de banco, ¿ahorita le alcanzan para comprarse, aunque sea un respiro más?». El moribundo negó con la cabeza sobre la almohada. Las lágrimas le corrían sin parar por los cachetes. «Vacío», susurró, viéndole directo a los ojos a su hijo. «Se me fue la vida y no tengo nada bueno de qué acordarme. No más de aquel día en que Ana te dijo, yo me debí haber ido con ella, debí irme con ella. Perdóname, te lo ruego, perdóname». Mateo se quedó quieto. En la bolsa de la chamarra, sus dedos apretaban con fuerza al osito de madera. El odio, que había sido su gasolina todos estos años, se estaba consumiendo a la velocidad de la luz, dejando nomás las cenizas de una lástima muy amarga. Veía a ese hombre miserable y deshecho, y entendía que la venganza ya se había cobrado sola, sin que él moviera un dedo. La vida misma había castigado a Víctor mucho peor de lo que cualquier pandillero de la calle hubiera podido imaginar. El pitido rítmico del monitor iba marcando los últimos granitos de arena del tiempo de aquel hombre.
Mateo seguía parado junto a la cama, sin poder quitarle los ojos de encima al tipo que le había dado la vida y que lo había botado con tanta facilidad. 20 años. En ese tiempo, Mateo había aprendido a la mala cuánto valía un pedazo de bolillo duro. Había aprendido a dormir con un ojo abierto en sótanos oscuros y a soltar el primer madrazo para no acabar tirado sangrando en la banqueta. Toda su realidad estaba tejida con hilos de violencia, fríos de la fregada, y la pelea de todos los días nomás para seguir vivo. Y el señor que estaba ahí acostado entre sábanas blancas, había sido dueño de fábricas, de fortunas y del destino de la gente. Pero ahorita, en este preciso instante, ya no había ninguna diferencia entre los dos. La enfermedad los había emparejado, borrando a lo bruto todas las clases sociales. Víctor Castañeda, el que alguna vez se sintió el rey del mundo, ni siquiera podía tomarse un trago de agua por sí mismo. Su tremendo imperio no servía para maldita la cosa frente a la eternidad que ya lo estaba esperando. El mentado karma, del que tanto murmuraban los vagos en la calle, le había caído encima con una puntería que daba miedo. El cabrón que alguna vez mandó a la miseria a una mujer embarazada sin tocarse el corazón y que luego le arrancó su única razón de vivir, ahora estaba tirado en medio de la nada absoluta, sin que nadie lo quisiera y sin que a nadie le diera lástima. «Te lo suplico», volvió a roncar Víctor. Cada sílaba le costaba la vida entera. En su frente blanca, empapada en sudor frío, le brotaron gotas gruesas. «Perdóname este pecado». Mateo bajó la vista despacio hacia sus manos. Ásperas, percudidas por la mugre de la calle, rayadas por los navajazos y con los nudillos reventados de tanta pelea. Luego miró la mano de Víctor, delgadita, casi transparente, toda morada por los piquetes de las agujas. Adentro del muchacho se estaban peleando dos fuerzas. Una, la que había criado la calle, le gritaba que se diera la media vuelta y lo dejara ahí ahogándose en su propio arrepentimiento. Y la otra, una fuerza nueva y tímida, estaba despertando gracias a que Ana estaba ahí, parada en silencio. La mujer estaba junto a la ventana, sin meterse, sin decir ni pío. En su espalda recta y en sus hombros caídos se notaba una sabiduría tan inmensa y tan sufrida que a Mateo de pronto le empezó a pesar físicamente cargar con todo ese odio. El rencor es un ancla que te arrastra hasta el fondo. Ana tenía razón. Si ahorita daba la vuelta y se iba sin decir nada, este hospital de lujo se le iba a quedar grabado en la memoria como una herida podrida que nunca iba a cerrar. Mateo jaló hondo el aire frío del cuarto, como si se fuera a aventar de un balcón. Dio un paso al frente, pegándose a la orilla de la cama. El osito de madera, hundido hasta el fondo de su chamarra vieja, ahí se quedó tirado, perdiendo todo su poder mágico. El pasado ya no le iba a decir qué hacer. El joven estiró su manota áspera y cubrió con mucho cuidado los dedos helados y temblorosos de su padre biológico. La piel de Víctor se sentía reseca y delgadita, como papel viejo. El hombre de la cama se estremeció. Sus ojos empañados empezaron a buscar como locos la cara de Mateo, como queriendo chuparse y grabarse cada rasgo, cada arruguita de su frente. «Yo no sé hablar bonito». La voz del vagabundo sonó ronca, retumbando en el silencio tan raro de aquel cuarto. «En la calle no te enseñan eso. Usted me robó mi niñez, me arrancó de los brazos de mi madre». Mateo hizo una pausa, pero luego se la soltó derecha, viéndolo a los ojos. A ella le robó 20 años de felicidad. Eso no se borra ni se olvida. Del pecho de Víctor salió un quejido ronco y desesperado. Quiso voltear la cara para otro lado, aplastado por esa verdad tan derecha y tan cruda, pero Mateo le apretó un poquito la mano, obligándolo a que lo viera. «Pero yo no voy a cargar con la culpa de usted por el resto de mi vida», siguió el muchacho, y con cada palabra que soltaba, su voz se iba oyendo más tranquila, más limpia. Ya no tenía ese fido de navaja de los callejones. «A mí no me sirven sus millones. Yo no quiero su herencia. Quédese con todo su dinero. Yo lo perdono. Ya váyase en paz. Ahorita yo ya tengo una familia». Fueron palabras sencillas, sin hacerle al drama, pero justo en esa sencillez estaba la fuerza bruta que traían. Víctor Castañeda se quedó paralizado. Su pecho, que llevaba rato subiendo y bajando como loco, de pronto se aflojó. Su cara, torcida por 2 años de andar cargando ese dolor y el pánico de que le iba a tocar pagar todo el daño que hizo, empezó a cambiar de volada. Las arrugas hondas que tenía alrededor de la boca se le alisaron. La tensión horrible que lo estaba matando abandonó su cuerpo, dejándole paso a un descanso total y absoluto. Había escuchado lo que necesitaba escuchar.
Su hijo le había dicho madre a Ana. El círculo se había cerrado. El mundo que él había hecho pedazos por fin se estaba volviendo a armar. Una sonrisa muy chiquita, que casi ni se veía, asomó a los labios resecos de Víctor. Quiso decir algo, pero de la garganta nomás le salió un suspiro largo y bajito. Sus dedos, que estaban agarrados a la mano de Mateo, dieron un último tirón y se aflojaron sin fuerzas, soltando el poquito calor que les quedaba. En ese mismito segundo, el pitido parejo de la máquina se cortó y se volvió un zumbido agudo y de corrido. En la pantalla negra empezó a correr una raya verde, plana y sin regreso. A Víctor Castañeda se le había acabado el tiempo. Mateo le siguió agarrando la mano un ratito más, sintiendo cómo allá adentro se le reventaba una cuerda que traía tensa y vibrando desde hacía años. El coraje negro y pesado que le había servido de escudo contra el mundo se hizo vapor, dejando un hueco limpio y lleno de luz. Le puso la mano en el pecho con mucho cuidado y dio un paso para atrás. Ana se acercó sin hacer ruido. La mujer se paró junto a su hijo, mirando la cara del hombre al que alguna vez quiso más que a su vida, y que terminó siendo su peor pesadilla. Le corrían las lágrimas por los cachetes, pero ni hizo por secárselas. No estaba llorando por el gran empresario que le acababa de heredar toda su fortuna. Estaba llorándole a aquel chamaco risueño de 1994, que le regalaba chocolates en el jardín de aquella mansión. Le lloraba a todo lo que soñaron juntos y al precio tan alto y tan desgraciado que todos tuvieron que pagar nomás por su falta de pantalones. La puerta del cuarto se abrió quedito. En la entrada apareció el doctor de guardia con su bata blanquísima, junto con 2 enfermeras. Se movieron rápido, como máquinas y sin hacer ruido, como gente que se la pasa lidiando con la muerte todos los días. El doctor le echó un ojo rápido a la máquina. Le checó el pulso en el cuello a Víctor y se volteó hacia Ana con una cara de lástima de manual. Mi más sentido pésame. Hora del deceso, 7 de la noche con 42 minutos. Se fue muy tranquilo. Para la gente que tiene lo que él tenía, es algo muy raro. Por lo general, al final les dan crisis muy feas. Ana asintió sin decir nada. Buscó la mano de Mateo. Se la apretó fuerte con sus dedos delgados y le dijo bajito: «Vámonos, mijo. Ya es hora de ir a casa». Salieron de la clínica San Lucas directo a la oscuridad del otoño. La tormenta, que había estado pegando con todo el día, por fin se había aplacado. Arriba de la ciudad colgaba una neblina húmeda y fría, que se dejaba atravesar por la luz amarilla de los faroles. El aire olía a pavimento mojado y a hojas secas. Olía a nuevo, a limpio, después de tanto pinche aguacero. El sedán negro arrancó suavecito, llevándoselos lejos de la muerte de alguien más, directo a empezar una vida nueva. Mateo iba sentado atrás, con la cabeza recargada en el vidrio frío. Sentía un cansancio en el cuerpo brutal, como si él solito hubiera bajado la carga de 3 camiones de cemento. Pero por dentro se sentía ligero como una pluma. 1 hora y media después, el carro entró a una colonia residencial muy tranquila en la capital y se paró enfrente de un edificio de lujo con caseta de vigilancia. Ana se bajó primero. Caminaba ligerita, con los hombros bien derechos. En cada paso se le notaba que por fin estaba completa. El departamento los recibió con la luz calientita de las lámparas y olor a café recién hecho. Ahí no había los lujos exagerados y chillones que tenía la casa de doña Leonor Castañeda. Todo estaba pintado con colores suavecitos, había cuadros de paisajes y un montón de libros por todos lados. Se notaba que era la casa de alguien que nomás buscaba paz y tranquilidad. Mateo se quedó pisando chueco en la entrada, sin animarse a dar un paso sobre la duela tan bonita con sus botas todas atascadas de lodo. «Quítate los zapatos». Ana le dio un empujoncito suave en la espalda. «El baño está al fondo del pasillo, hay toallas limpias». «Ándale, ve y quítate este día de encima. Yo te voy a ir preparando de cenar». El agua calientita se llevó la tierra de los caminos, el lodo del panteón y la mugre pegada de las terminales. Mateo estaba parado abajo del chorro de la regadera y sentía que junto con el agua sucia se estaba yendo por la coladera toda su vida de perro callejero. Salió al pasillo ya cambiado con una ropa holgada y cómoda para andar en casa, que Ana le había dejado bien dobladita arriba de la lavadora. La tela olía a suavitel, a lavanda y a limpio, bien limpio. La mujer lo estaba esperando en la sala. En la mesa humeaba una cena sencilla, pero que olía a gloria. Carnita asada, tortillas calientitas, verdura fresca, nada de cosas de restaurante fino, pura comida de hogar, de verdad. Pero antes de llamarlo a sentarse a la mesa, Ana se paró enfrente de una puerta de encino macizo que tapaba casi toda la pared del fondo. «Ven tantito, Mateo», le pidió en voz baja.
El muchacho se acercó sin decir nada. Ana agarró las manijas gruesas de latón y jaló las puertas despacio. Las hojas del closet se abrieron de par en par. Adentro no había ropa cara, ni cobijas finas. Desde abajo hasta el tope, estaba atascado de cajas de cartón de todos los tamaños. Unas ya estaban hasta amarillas de lo viejas, otras se veían nuevecitas de paquete. Te platiqué de esto allá en la caseta del panteón. A Ana le tembló la voz, pero agarró fuerzas para seguir. Cada año, el 8 de octubre, te compraba zapatos. Era mi ritual, mi manera de gritarle al mundo que yo seguía creyendo que nos íbamos a encontrar. Que yo seguía siendo tu madre, aunque estuviéramos a cientos de kilómetros sin saber el uno del otro. La mujer se agachó a la repisa de mero abajo y sacó una cajita de cartón chiquita y gastada. Le quitó la tapa con muchísimo cuidado. Arriba de un papel china que hizo ruido, descansaban unos zapatitos blancos de piel, chiquititos, con sus agujetitas de adorno. Acababas de cumplir tu primer año. Te los compré con mi primer sueldo cuando me corrieron del comedor. Ana puso la cajita arriba del mueble y agarró la que seguía, un poquito más grande. ¿Y estos? Sacó a la luz unos zapatos negros de charol, muy serios. Estos te los tenía listos para cuando entraras a la primaria. Yo me imaginaba cómo te iba a estar amarrando las agujetas en tu primer día de clases, cómo ibas a entrar con tus útiles, y yo me iba a quedar atrás, llorando de puro orgullo. Mateo se quedó viendo esos zapatos de charol, y en su cabeza se apareció una imagen bien diferente. Él, de 7 años, con unos tenis rotos, corriendo pisando los charcos de lodo atrás de Carmen, que venía cargando las bolsas pesadas del mandado. Dos realidades paralelas que nunca debieron cruzarse. Ana fue sacando caja tras caja. Unas botitas de piel con borrega por dentro para los fríos que calaban. Unos tenis para correr con rayas de colores chillones para las retas de fútbol en la cuadra. Unos mocasines cómodos para cuando entró a la secundaria. Toda la historia de cómo fue creciendo, guardada en regalos que nunca se abrieron. Ese closet no estaba lleno de cosas materiales. Estaba desbordado de un amor que llevaba 20 años buscando a quién entregarse sin poder hallarlo. Ana se estiró hasta la repisa de mero arriba y bajó con las 2 manos, con mucho cuidado, la última caja. Era la más grande, de un cartón azul marino y grueso. ¿Y estas? Su voz apenas se escuchaba, casi como un suspiro. Te las compré hace un mes. Para tus 20 años. Estuve un buen rato parada ahí en la tienda, tratando de atinarle a qué número calzabas, tratando de imaginarme qué estabas haciendo. ¿Andarías en la universidad? ¿O chambeando duro? A lo mejor ya usabas traje y corbata, o a lo mejor eras de pura mezclilla y playera. Levantó la tapa. Adentro había unas botas de piel café de la buena, bien macizas, con una suela gruesa y aguantadora. Unos zapatos para un hombre hecho y derecho, que pisa fuerte. Unas botas hechas a la medida para aguantar cualquier tormenta que le aventara la vida. Mateo se quedó viendo esas botas y el pinche muro sordo que había levantado ladrillo por ladrillo entre él y el mundo durante esos 8 largos años de vivir en la calle, se vino abajo, haciéndose polvo. Se acercó pegadito al closet, pasó sus dedos rasposos y llenos de cicatrices por la piel suave de las botas, y de ahí volteó a ver los zapatitos blancos que estaban al lado. 20 años esperando. 20 años de lealtad perra y absoluta, que no pedía nada a cambio. El joven metió la mano despacito a la bolsa de su vieja chamarra gastada, que había dejado colgada en el respaldo de una silla, y sacó el osito de madera ya prieto por los años. La figurita que alguna vez le talló Carmen, su único amuleto, lo único que lo había protegido de la maldad de la calle. Se le quedó viendo a las orillas chuecas del juguetito de palo, que todavía guardaba el calor de unas manos ajenas. Carmen lo había querido con locura, con esa desesperación con la que se quiere a un tesoro robado, siempre con el pánico de que los fueran a cachar. Se quitaba el pan de la boca por dárselo a él, pero ese amor estaba construido sobre los cimientos de la desgracia de otra persona. Lo había escondido del mundo, quitándole su verdadero nombre y su derecho a vivir una vida normal. Mateo acomodó al osito de madera con mucho cuidado en la repisa, justito al lado de los zapatitos blancos. Ahí estaba dejando su pasado. No lo estaba tirando a la basura, ni estaba renegando de él, pero estaba aceptando que ese capítulo de su vida ya se había acabado. Ella me quiso con lo que tenía, pronunció el joven en voz baja, pero muy seguro, mirándole a Ana los ojos oscuros y llenos de lágrimas. Pero su amor fue un robo. Y lo que usted acaba de hacer, lo que tú acabas de hacer, es salvarme la vida. Ana soltó el aire de golpe, como si se acabara de quitar un bloque de cemento de la espalda. Dio un paso cortito hacia él, con miedo,
Levantó los brazos y, temblando por miedo a romper ese momento tan frágil, abrazó a su muchacho ya hecho un hombre. Mateo no se hizo para atrás. Por primera vez desde que tenía 12 años, se dio el lujo de cerrar los ojos y nomás recargarse en el hombro de alguien más. Ana olía a lavanda, a fresco, a esa paz profunda y calientita que nomás se siente cuando uno está en su casa. Hundió la cara en el pelo de su madre, que ya pintaba canas, y sintió cómo se le iba escurriendo del cuerpo toda esa tensión perra que lo obligaba a dormir con un ojo abierto y a brincar con cualquier ruido. Ya estaba en casa. Ya no había que huir. Ya no había que esconderse del frío ni de las malas caras de la gente. Más noche, cuando la ciudad allá afuera ya se había hundido en un sueño profundo y callado, Mateo estaba parado junto al ventanal de la sala con una taza de té caliente entre las manos. Veía las luces amarillas de los faroles reflejándose en el pavimento mojado y escuchaba la respiración parejita de Ana, que se había quedado dormida en el sillón con un libro en las manos. En su alma ya no había lugar para el coraje. Después de pasar por la traición de su propio padre, por el hambre y la crueldad de la calle, y por la verdad tan brutal de su secuestro, por fin había encontrado lo más importante. Mateo había entendido una ley de vida que nadie puede cambiar. Perdonar no es de cobardes, como se cree en el mundo salvaje de las calles. Perdonar es la fuerza más cabrona y más grande que puede tener un ser humano. Víctor Castañeda se había ido al hoyo, aplastado por su propia cobardía, porque toda su vida se movió por el miedo y por pensar nomás en él. Carmen desgració su propio destino al caer en la tentación de robarse una felicidad que no era suya. Y solamente Ana, que aguantó su amor limpio y de a de veras durante décadas de estar separados, tuvo el valor de romper ese círculo maldito de dolor. El amor de verdad no te amarra con cadenas, ni te anda cobrando favores. Sabe esperar con paciencia, te cura hasta las heridas más podridas y te regala la libertad absoluta. La libertad de vivir sin traer piedras en las bolsas, la libertad de respirar a pulmón lleno y el derecho de gritar a los cuatro vientos que eres feliz, a pesar de todas las tormentas que te haya tocado aguantar. ¿Les llegó al corazón la historia de Mateo y Ana? ¿Están de acuerdo en que saber perdonar es la fuerza más grande del ser humano, capaz de curar hasta las heridas más profundas del pasado? Compartan su sabiduría y su experiencia de vida aquí abajo en los comentarios. Los leemos todos. Si este relato les movió algo en el alma, por favor, apóyenos dándole un me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Vienen muchas más historias profundas, sinceras y que dejan una gran lección sobre la gente y sus destinos tan complicados. Que les vaya muy bien y cuiden mucho a sus seres queridos.